Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un privilegio estar con ustedes en el día de hoy para que sigamos meditando juntos la palabra de Dios. Bien mis amados hermanos, bienvenidos al pizarrón, la Biblia paso a paso. Hoy yo les traigo un tema muy importante que es cómo el pecado afecta al hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Como ya sabemos, es Cristo en nosotros. Es esa presencia que recibimos cuando decidimos seguir a Dios en obediencia. Amén. Para entender cómo el pecado afecta a esa presencia de Dios en el interior de nosotros, vamos a recordar algunos conceptos que hemos estado estudiando rápidamente. Uno de ellos es el círculo del amor. Ya sabemos que la base del Evangelio es el amor. Y todo aquel que quiera perfeccionarse en Dios, conocer a Dios, entender a Dios, crecer en el Espíritu, debe entender este círculo de amor porque debe perfeccionarse en ese amor. ¿En qué consiste? En recibir su palabra, en guardar su palabra y en poner por obra su palabra. Amén. Por eso vimos que el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, como dice en San Juan 14. Amén. O vimos también en Primera de Juan que dice que el amor se ha perfeccionado en aquellos que guardan y ponen por obra sus mandamientos. Y el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, los hombres que realmente siguen un círculo de amor y se perfeccionan en el amor, pueden llegar a conocer lo que conocemos como la fe viva. Amén. Si no hay amor, no hay fe. Amén. Entonces la base de una fe poderosa es el amor. Por eso dice esa poderosa fe movida por el amor. Amén. Entonces mis amados hermanos, esto es muy importante. Cuando el hombre nace de nuevo y entra en el camino de salvación, entra en el camino de sus mandamientos, el objetivo es que el hombre permanezca en este círculo, oyendo, guardando y poniendo por obra todos sus mandamientos y ande en camino recto hasta llegar a la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando haya tropiezos, es decir, cuando hay tendencias, concupiscencias, inclinaciones, vicios, pecados que nos llevan a desobedecer la palabra de Dios, hace que esos tropiezos nos hagan zigzaguear en este camino de salvación. ¿Y cuál es el peligro? Que transgredamos los mandamientos de Dios y caigamos ¿en dónde? En el abismo de la desobediencia. Y el objetivo de hoy es ver cómo los que caen en el abismo de la desobediencia afectan, cómo esto afecta directamente al hombre espiritual. Amén. Entonces, para entenderlo voy a dibujarlo aquí un poquito más grande. Entonces ya sabemos que cuando el hombre renuncia, decide de corazón renunciar a lo que ofende a Dios para seguir a Dios en obediencia, el Espíritu Santo entra a su corazón y siembra una semilla, que es Cristo mismo, como ya lo vimos. Y es lo que conocemos como fundamento. Ustedes saben que cuando uno va a edificar un edificio, debe colocar unas buenas bases, ¿no? Un buen fundamento. Y este fundamento, como hemos visto en muchos textos, como por ejemplo 1 Corintios capítulo 3, este fundamento es Cristo. Y sobre este fundamento todo creyente debe edificar. Amén. Entonces, voy a poner un poquito más abajo. Eso. Todo creyente debe edificar. ¿Cómo edifica? Bien, como todo constructor, poniendo ladrillos. ¿Cierto? Entonces, cada vez que nosotros actuamos en justicia, recordemos que es justicia cuando ponemos por obra sus mandamientos. Cada vez que el creyente actúa en justicia, obedeciendo la palabra de Dios, va colocando un ladrillito sobre ese fundamento. Va construyendo su vida sobre la roca que es Cristo. Amén. Entonces, estos ladrillos son de 6 tipos. Amén. ¿Cuáles son los 6 tipos? Recordémoslos rápidamente. Entonces ya sabemos que es oro, plata. Recuerden que esto es netamente espiritual, no es físico. Plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Amén. Y esta es la recompensa que Dios da
por cada una de las obras que hacemos en Dios. Es decir, cada vez que actuamos para Dios y hacemos algo conforme a la palabra de Dios, el cielo nos asigna un nivel de calidad, que puede ser oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Y la Biblia dice que el fuego lo probará. Es decir, cuando pase el fuego, todo lo que sea madera, heno o hojarasca se quema. Es decir, si tus obras en Dios no tienen calidad de oro, no tienen calidad de plata, ni de piedras preciosas, perdiste el tiempo. Amén. Perdimos el tiempo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, recordemos rápidamente el ejemplo del hombre A y del hombre B. Amén. El pastor les puso una obra. Les dijo que les encargó el aseo de la iglesia, es decir, del sitio donde la iglesia se reúne a adorar su nombre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos que vamos a suponer que el hombre A entiende el privilegio, ¿sí? Y tiene como prioridad a Dios y a su palabra en su corazón. Y sabe que cada oportunidad que tiene para servir a Dios es única, ¿sí? Y la aprovecha. Entonces vaya a hacer el aseo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su esfuerzo y le mete toda la ficha. Amén. Entonces así es que este hombre A va y hace esta obra. Pero vamos a suponer que el hombre B no tiene como prioridad la palabra de Dios. Y pues dice, es que yo tengo que trabajar, tengo que lavar la ropa, tengo que X, Y, Z. Bueno, pero al final, bueno, le da pena y va y también ayuda con el aseo. Pero lo hace, como dicen por aquí, a regañadientes, ¿sí? Entonces, dos personas distintas haciendo una misma obra, pero con dos intenciones y dos corazones distintos. Por eso Dios pesa los corazones y los va a pesar en una balanza de justicia. Y les va a pagar y les va a dar en justicia y les va a asignar un nivel de calidad. Amén. Entonces, mientras que el hombre B lo hizo a regañadientes, si acaso ganará madera, heno o hojarasca, porque va a ser una obra que no es digna delante de Dios. La Biblia dice, maldito el que haga indolentemente la obra de Dios. Amén. Pero el hombre A, que lo hizo con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente, pues puede ganar oro, plata o piedras preciosas. Eso dependerá del juicio que da el cielo a la obra de cada uno, a la obra que hacemos cada uno. Cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, Dios lo pasa por una balanza y nos asigna a esa obra un valor. Amén. Entonces vamos a suponer, mis amados hermanos, que esta vida espiritual, ¿cierto? Es del hombre A y que es un hombre muy juicioso y que en todas sus obras ha ganado oro porque le ha metido todo su corazón, le ha costado mucho trabajo y le ha puesto todo el ahínco. Amén. Entonces vamos a ponerle oro a todas estas obras. Amén. Entonces, cuando Dios mira esto, pues Dios mira un tesoro. Mira un hombre especial. Voy a borrar aquí para que los hermanos... Esto ya lo vimos en videos anteriores más profundamente, por eso no leo... los hermanos lo pueden mirar en 1 Corintios capítulo 3, los que lo quieran recordar, o irse a la lista de reproducción, allá, ahí están los videos, pueden ver, ¿sí? la recompensa del Espíritu, ¿sí? O las obras de justicia, y ahí está explicado más profundamente. Amén. Entonces, esto, hermanos, cuando Dios mira esto es un tesoro. ¿Por qué? Porque ha sido una vida de esfuerzo. Cada oro que ustedes ven aquí no ha sido porque sí, ha sido porque este hombre realmente le ha metido la ficha. Amén. Entonces, cuando Dios mira esto, cuando Dios escudriña el corazón, puede mirar con exactitud nuestro nivel de justicia. ¿Qué es justicia? Cuando ponemos por obra sus mandamientos. Es decir, cuando Dios mira el corazón, mira cuántas obras han sido realmente aprobadas por el cielo. Que el cielo ha dicho me gusta y le voy a asignar un valor a cada obra. Amén. Por eso este es un tesoro muy importante, mis amados hermanos. Que si sumáramos todo esto, tendría un valor. Vamos a suponer, mis amados hermanos, para ser más pedagógicos, que si sumamos todo esto va a dar 100 puntos. 100 puntos.
Amén. Entonces, esto es muy importante porque este es nuestro nivel en justicia. Amén. Por eso, mis amados hermanos, cuando el hombre de Dios realmente quiere amar a Dios y quiere ser aprobado por Dios, tiene que cuidar su tesoro, su riqueza en Dios. Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Lucas 12:21. Lucas capítulo 12, versículo 21. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 21. Y aquí vamos a ver un hombre rico, humanamente hablando, pero pobre en Dios. Amén. Porque yo puedo tener muchas riquezas humanamente hablando, pero la Biblia dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos un hombre rico. Si quieren, leamos desde el versículo 19 para que los hermanos lo entiendan. San Lucas capítulo 12, versículo 19. Y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces yo puedo tener muchas riquezas, humanamente hablando, pero este oro no es un oro físico. Este oro es un oro que me da Dios en justicia y por mérito. Por eso la salvación es por fe. Pero el galardón, como lo hemos visto según Apocalipsis capítulo 22, entre otros muchos textos, ¿sí? El galardón es por obras. Dice, le dará el galardón a cada uno conforme a sus obras. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios venga va a mirar con claridad nuestro nivel en justicia y el galardón será conforme a este nivel de justicia. Amén. Entonces este hombre a través de su vida ha logrado 100 puntos en Dios. Amén. Y le ha costado mucho trabajo. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente para cuidar esta vida espiritual? Cuidarse de no caer en el abismo de la desobediencia. Porque esto es un tesoro muy codiciable. Y sobre todo hay alguien que quiere y lo anhela. Que se llama Satanás. Y él viene, una de las cosas que viene a hacer es a hurtar. Amén. Viene a hurtar. Por eso para que el diablo pueda hurtarlo, tiene que haber algo. Pecado. Amén. Recuerden un principio fundamental. La paga del pecado es muerte. Si hay pecado, el pecado roba. Y nos roba muchísimo. Porque, mis amados hermanos, la vida espiritual que nos ha tocado edificar con mucho esfuerzo y que hemos levantado nuestro nivel de justicia delante de Dios con mucho esfuerzo se puede perder. Porque este enemigo, que es Satanás, uno de sus primeros objetivos es hurtar. Entonces miremos cómo nos hurta, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Amén. Entonces vamos a ver cómo nos hurta. Voy a ponerlo por aquí. Amén. Entonces dice así la palabra de Dios. Ojo, mas y el justo. ¿Quién es el justo, mis amados hermanos? El justo es el que tiene obras de justicia. Amén. El justo es el que ha actuado conforme a los mandamientos de Dios. Y el cielo ha aprobado su obra. Porque yo puedo decir que yo soy justo, pero mis obras son madera, heno y hojarasca. Pero un justo verdadero, un justo que sea reconocido por Dios, tiene oro, plata o piedras preciosas. Y eso lo da Dios. Amén. Por eso aquí en el capítulo 18, el versículo 24 dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, es decir, entra en esos caminos de tenebrosos de pecado, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, si el hombre se aparta de su justicia, ninguna de sus justicias serán tenidas en cuenta. Es decir, el hombre que empieza a zigzaguear
y cae en el abismo de la desobediencia, puede llegar a perderlo todo, aún el fundamento. Amén. Y vamos a verlo según la palabra, mis amados hermanos. Por eso aquí dice, miren el versículo 30, mis amados hermanos, dice: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Entonces vemos que Dios dice, manténgase en el camino de los mandamientos, ande recto, pero si hay tropiezo, esos tropiezos pueden sacarte del camino al abismo de la desobediencia. Entonces cuando el hombre cae en pecado, mis amados hermanos, y ofende a Dios, hay un gran riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo se va a robar parte del tesoro. Sí, por eso la Biblia dice que un pecador daña mucho bien. Ya les muestro el texto. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí vemos que ya su nivel de justicia ya no es este. Ahora su nivel de justicia cayó. Ahora está aquí. Su nivel de justicia. Y ya no tiene 100 puntos. Ahora los 100 puntos se redujeron. Amén. Y ahora esos 100 puntos pueden haberse reducido, no sé, pongámosle a 20 puntos. Entonces, ¿es doloroso? Sí, es muy doloroso. Cuando el creyente siente que, porque cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, su justicia se ve afectada. Amén. Y cuando el hombre cae de su nivel de justicia y siente como el espíritu se resiente, un creyente verdaderamente llora. Cuando el espíritu realmente, un creyente que tenga el espíritu y cae en pecado, sufre y sufre mucho. Porque aquí es donde el espíritu siente una agresión. Porque el diablo no me puede hurtar porque sí. El diablo no puede violar mi libre albedrío. El diablo tiene que tentarme. Porque él viene por medio de la tentación, de la mentira, de la acusación, para poderme robar. ¿Y cómo me roba? Si por mi propia voluntad decido sucumbir en el abismo de la desobediencia. Amén. Por este motivo, mis amados hermanos, es muy peligroso. Por eso el diablo viene a robar. Y muchos me dirán, ¿cierto? Muchos me dirán que es algo exagerado. No, mis amados hermanos. Se puede llegar hasta perder la salvación misma. Porque miren, hermanos, voy a invitarlos a Hebreos capítulo 10. Voy a invitarlos a Hebreos capítulo 10 para que los hermanos lo miren y lo analicen. Amén. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 10 dice advertencia al que peca deliberadamente. Porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad y entender el camino de Dios y empezar a zigzaguear y salirse del camino es algo grave. Miren el versículo 26. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era en la ley de Moisés. Ahora en la gracia, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué hace afrenta? Porque cuando el hombre peca, agrede su espíritu, agrede esa presencia que recibió en su corazón y lo contrita. ¿Por qué? Porque el espíritu que había estado creciendo en justicia, ahora fue robado. Amén. Por eso dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos claramente, si el hombre no cuida su vida espiritual,
lo más probable es que vaya a ser robado. Porque una de las funciones de Satanás es hurtar, matar y destruir. Entonces, mis amados hermanos, por eso el apóstol Pedro dice, miremoslo, ¿sí? Miren, 2 de Pedro 2:21. Miremos, 2 de Pedro 2:21, ya casi llegando a Apocalipsis. Amén. Entonces, aquí en 2 de Pedro 2:21 dice así la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Amén. Por eso aquí dice en el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, es decir, este camino de sus mandamientos. Amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una persona puede estar lavada por la sangre de Cristo, empezar a zigzaguear por los tropiezos y terminar saliéndose del camino de Dios a caminos tenebrosos, al abismo de la desobediencia. Entonces, mis amados hermanos, yo puedo haber crecido, puedo haberme esforzado mucho. Amén. Pude haberme esforzado mucho para poder agradar a Dios, para poder servir a Dios. Y un pecado devolverme muchísimo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos que, como leímos en Eclesiastés, en Hebreos y en Pedro, amén, si el justo se aparta de su justicia, no le serán tenidas en cuenta el resto de la justicia que hizo, amén, porque con la maldad que hizo, por ello morirá, amén. Por eso en los hombres que no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, amén, y terminaron desviándose completamente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. El pecado roba, el pecado lastima el espíritu, lo agrede, lo afrenta. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con el pecado, porque el pecado hace que el demonio, ¿sí?, tenga el derecho de poder robar. Entonces, mis amados hermanos, después de robar, ¿qué sigue? Matar. ¿Cierto? Porque él viene a hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿cómo mata? Bien. Entonces, ya sabemos que este nivel de justicia tiene un resplandor, ¿cierto? Que es la gloria de Dios, cuya apariencia es como fuego abrasador. Este hombre, antes de pecar, su gloria estaba en este nivel. ¿Cierto? Este era su nivel de gloria. O vamos a conocerlo como la luz de la vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Cuando el hombre cae, de este nivel de luz cayó a este nivel. Es decir, esta luz, que es la vida misma, la perdió y ya no tiene este nivel de vida, ahora tiene este. Y cuando el hombre pierde vida es lo que vamos a conocer como muerte. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, es decir, hay que pagar con vida. Entonces, cada vez que hay un pecado se pierde vida, y cuando se pierde vida, es decir, hay muerte. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Y para entender este ejemplo, quiero mostrarles un concepto nuevo. Por eso, la gloria de Dios, que es la luz de la vida, es lo que vamos a conocer como la sal. La sal espiritual. Amén. Todo sacrificio que se hacía ante Dios debía ser con sal. Amén. Entonces, la sal es esta luz de vida, es la gloria de Dios mismo. Vemos que el resplandor que expide, por decirlo así, todas las personas espirituales, es un resplandor muy poderoso, como lo hemos visto, por ejemplo, en Eliseo. Eliseo vio los carros de fuego, ¿cierto? Los carros de fuego, los caballos de fuego. ¿Y por qué? Porque hemos visto claramente, mis amados hermanos, que la apariencia de la gloria de Dios es como un fuego abrasador. Amén. Entonces, para entender esto, primero recordemos ese principio. Voy a invitarlos a Éxodo 24, mis amados hermanos.
Éxodo 24, ¿sí? El versículo 16 y 17. Para que entendamos bien que cuando el diablo hurta, también mata, espiritualmente hablando. Amén. Entonces, aquí en Éxodo 24, versículo 16 y 17, vemos que Dios estaba en el monte Sinaí. Amén. Y dice la palabra, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como ¿qué? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Esta luz es muy poderosa, mis amados hermanos. Por eso cuando el hombre ve la luz de Dios o el resplandor de su gloria, amén, siente un fuego, siente un calor impresionante. Amén. Por eso miren, recordemos Deuteronomio capítulo 5. Miren Deuteronomio capítulo 5. Por eso aquí cuando los hombres subieron y hablaron con Dios y estaban en medio de su gloria, temblaron y se llenaron de miedo. Amén. Dice el versículo 25. Amén. Dice capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, versículo 25. Dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Están hablando de la gloria de Dios. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a Moisés. Le dijeron, ve tú y habla tú, y tú nos dirás lo que debemos hacer, y nosotros obedeceremos. Entonces dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios, y tú dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Entonces miren el versículo 29, que Dios lo aceptó. ¿Qué dijo Dios? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Entonces, ¿quién diera que Dios que tuvieran tal corazón que qué? Que hicieran este círculo del amor. Otra vez, recibir su palabra, guardar su palabra y ponerla por obra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso cuando ellos vieron la gloria de Dios, temblaron. Esta gloria es muy, muy poderosa. Esta gloria fue la que dejó ciego al apóstol Pablo. ¿Sí? Miren, mis amados hermanos, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la luz de la vida. Hablamos de la apariencia de esta gloria, como vimos. ¿Sí? Es como un fuego abrasador. Y voy a mostrarles en el relato de la conversión del apóstol Pablo para que se hagan una idea de la potencia de la luz. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 26 de los Hechos, Pablo relata su conversión. Entonces, aquí en el capítulo 26, versículo 13. Amén. Hechos capítulo 26, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Dice, y cuando a mediodía, oh rey, ustedes saben que a mediodía el sol está en su fuerza. Amén. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces, esta luz, mis amados hermanos, fue la que lo dejó ciego. Amén. Entonces vemos claramente, mis amados hermanos, que es una luz muy poderosa. Sobrepasaba la luz del sol. Amén. Y para que una persona por luz se quede ciega al mediodía, es porque la luz es muy, muy poderosa. Ahora bien, mis amados hermanos, esta luz o este fuego, amén. Por eso cuando les decía, Eliseo vio carros de fuego, veía era carros con la ¿cómo se dice? Que expedía, o sea, que veía esos carros que alumbraban, pero era porque vienen de la presencia de Dios. Entonces todo lo que viene de la presencia de Dios, mis amados hermanos, tiene esta gloria. Amén. Y esta gloria es la luz de la vida, es la vida misma. Y es lo que vamos a conocer como la sal. Miren, hermanos, ahí mismo, en Marcos capítulo 9. Amén.
Marcos capítulo 9. Y miren que esta luz o este fuego, ¿sí?, es la sal. Miren Marcos capítulo 9. Miren el versículo 49. Marcos 9:49. Dice la palabra de Dios: porque todos serán salados ¿con qué? Con fuego. Amén. Entonces este fuego está hablando de un fuego espiritual, ya no físico, porque estamos hablando ya bajo un contexto de la gracia. Amén. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Mas si la sal, o sea, el fuego, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Entonces por eso dice la Biblia, porque todos serán salados con fuego. Amén. Entonces cuando Dios dice que somos la sal de la tierra, es porque Dios mira un mundo oscuro, lleno de tinieblas, pero entre esas tinieblas hay hermosas luces. Amén. Que son los hijos de Dios. Entonces miren Mateo, mis amados hermanos, ahí atrásito. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Amén. En Mateo capítulo 5 miren el versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. O sea, somos la luz del mundo. Amén. Pero si la sal se desvaneciere, es decir, cae, ya sabemos por qué cae. Amén. Mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Porque esa luz de la vida se transmite y se manifiesta en nuestras obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos claramente, mis amados hermanos, cuando esta luz de la vida cae, ¿sí?, el hombre, el creyente, pierde vida. ¿Y qué significa pierde vida? Está muriendo. Amén. Y cuando muere, el siguiente paso, ¿cuál es, mis amados hermanos? Destruir. Amén. Porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir. ¿Qué significa destruir? Cuando ya el hombre sale y cae en el abismo de la desobediencia, es robado, ¿sí?, y su gloria ha caído. La destrucción es inminente. Miren, hermanos, Lamentaciones capítulo 4. Lamentaciones capítulo 4. Amén. Voy a ponerles el ejemplo, mis amados hermanos, de Jerusalén. Jerusalén fue un pueblo que conoció a Dios, pero que su tropiezo se convirtió en sus ídolos y comenzaron a tropezar y terminó saliéndose y cayendo en el abismo de la desobediencia. Y cuando llega la destrucción es algo terrible. Por eso miren Lamentaciones 4:4, dice, estos son consecuencias del pecado. Dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, o sea, en la realeza, se abrazaron a los estercoleros. ¿Por qué? Miren el versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. ¿Cómo quedaron? Versículo 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, y etcétera. Miren el versículo 12, mis amados hermanos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes
quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Amén. Entonces, cuando hay pecado, mis amados hermanos, la misma muerte le exige a Dios que cumpla su ley. La paga del pecado es muerte. Y cuando Dios se quita, el demonio arrasa con todo. Por eso el destruir, mis amados hermanos, es cuando los hombres tienen vidas espirituales enfermas. Cuando los creyentes o la iglesia como tal se enfría, le abre puerta al mismo demonio para venir a destruir. Miren Deuteronomio, mis amados hermanos. Miren y sustentémoslo con Deuteronomio 31:16. Amén. Deuteronomio, mis amados hermanos, 31:16. Ya terminando. Deuteronomio 31:16. Mire lo que dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. O sea, ¿qué le dice Dios? Cuando se quita Moisés, este pueblo iba a empezar a tropezar, iba a caer en el abismo de la desobediencia. Entonces dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro. ¿Y qué dice? Cuando Dios se quitó, ¿qué pasará? Y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, porque el demonio no los perdona. Y dirán en aquel día: no me ha venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto tras dioses ajenos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, grave cómo se afecta el hombre espiritual por el pecado. Primero, es hurtado, es matado y es destruido. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, ¿qué es lo primero que el diablo le roba? Su justicia. La Biblia dice que, miren Eclesiastés, hermanos, 10:1. Eclesiastés 10:1. Después de los proverbios, mis amados hermanos. Amén. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, una pequeña locura, mis amados hermanos, nos puede llevar a que seamos robados, matados y destruidos. ¿Sí? Recuerden, mis amados hermanos, muchos ejemplos que se convirtieron en hombres que amaron a Dios, empezaron a tropezar y cayeron en el abismo de la desobediencia. Por lo tanto, mis amados, para terminar voy a invitarlos al Salmo 81. Salmo 81:8. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 81:8 para terminar. Amén. Salmo 81:8. Miren el clamor de Dios, mis amados hermanos, pidiéndole al pueblo que cuide su vida espiritual. Miren el versículo 8, dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Ya sabemos qué significa cuando no queremos oír, nos endurecemos. Amén. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y el versículo 3 hay una exclamación que viene de Dios. Oh, pero es un oh de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en los caminos de sus mandamientos. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre.
Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Entonces, mis amados hermanos, oremos que Dios nos guarde del desvío. Porque cuando hay un desvío, afecta directamente ¿a dónde? Al hombre espiritual. A esta presencia que recibimos. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. Amén. Cuidémonos, porque este tesoro hay que cuidarlo, porque nos lo pueden robar. Y si nos lo roban, vamos a perder la gloria, mis amados hermanos. Y el objetivo en vez de caer es subir. Es ir de gloria en gloria hasta su misma imagen. Amén. Te vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por este momento que nos das para amarte, adorarte, servirte. Permítenos entender, Señor, que un pecador daña mucho bien. Un solo pecado, Señor, puede dañar mucho. Señor, como pasó con David, por ejemplo. Señor, un hombre que te agradó, un guerrero, Señor, que venció gigantes. Pero que, Señor, un solo pecado le trajo mucho dolor, Señor, hasta el día de su muerte, Señor. Porque la espada nos apartó de su casa hasta el día de su muerte. Señor, sus propios hijos se violaron a sí mismos, se sublevaron, Señor. Señor, aún el mismo David subió descalzo, Señor, la cumbre del monte, y todo el pueblo llorando atrás por causa del pecado, Señor. Guárdanos del pecado, Padre mío. Guárdanos, Señor, porque el pecado ha hecho derramar mucha sangre, partiendo por la vida de tu propio Hijo, Señor. Señor, que podamos entender, Señor, que con el pecado no se juega, Padre Santo. Ayúdanos a vencer toda naturaleza carnal, toda presión, toda inclinación, Señor, toda concupiscencia de la carne, Padre Santo. Ayúdanos, Padre mío, para que podamos amarte y adorarte, Señor. Y guárdanos, Señor, de lastimar, Señor, tu presencia en nosotros, Padre mío. Queremos ser llenos del Espíritu y no queremos destruir al Espíritu que está en nosotros, Señor. Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, y te amamos. Ayúdanos a perfeccionarnos en amor. Ayúdanos a perfeccionarnos en el entendimiento, Padre mío. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y también quiero anunciarles que el próximo martes, mis amados hermanos, es el último martes del 2020, que cerramos ya el pizarrón para este año y seguimos el 12 de enero. Entonces el próximo martes, mis amados hermanos, el próximo martes sería el último martes de pizarrón de este año, que sería el 1 de diciembre, perdón, mis amados hermanos, sería el 1 de diciembre, amén. Entonces el 1 de diciembre, que es el próximo martes, sería el último día del pizarrón de la Biblia paso a paso. Espero que estudien mucho, que en estas vacaciones que siguen puedan estudiar profundamente, y cada duda me la pueden escribir, mis amados hermanos. Estoy para servirles y estaré respondiéndoles a todos sus comentarios. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga.